Rafael Ortiz Fábregas, presidente del Congreso y también diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Estamos esperando al viceministro de Trabajo también, que iba a estar compartiendo en esta mesa, don Alfredo Hasbun, y pues estaremos a la espera. Don Antonio, ¿cómo se recibe un proyecto de este tipo que afecta directamente a mucha gente, pero también ahorra muchísimo dinero? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Primero una aclaración, la diputada especialista de este tema en Liberación Nacional es doña Sandra Piz. No obstante, hoy he venido en su sustitución, pero he trabajado con ella el tema, pero ella es quien ha venido desarrollando estos proyectos. Bueno, los recibimos con muy buenos ojos y con una gran alegría como costarricenses y como diputados, porque aquí tenemos una de las áreas en las que el país tiene que poner un alto, en las que el país debe de regular, porque cada vez que estamos hablando del gasto público y del déficit fiscal, en el campo y en la materia de las pensiones encontramos uno de esos disparadores más grandes que tiene el gasto público. Yo por eso aplaudí desde el inicio cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rafael Ortiz, buscó un proceso de negociación con el Ministerio de Hacienda que no se pudo hacer en el año legislativo anterior, y en la oficina de don Rafael Ortiz establecimos un cronograma de discusión de las leyes fiscales, impuesto de ventas, impuesto de renta, fraude fiscal, pero a la vez como uno de los elementos que teníamos que incorporar en esa discusión el tema de las pensiones, por lo que realmente aplaudimos que ese tema venga ahora a la discusión y que le pongamos freno a uno de los problemas más serios que tenemos en el país. Le consultaba en la conferencia de prensa al ministro de Trabajo, don Rafael, a don Víctor Morales, cuando se anunció la reforma, de qué manera se podría brindar este proyecto de ley contra acciones que podían presentarse, como ya se hizo en el pasado, de recursos de personas que creen que se están lesionando sus derechos adquiridos. La Asamblea también trabajará en eso. Don Víctor decía que sí estaba blindada. ¿De qué forma puede ser? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Siempre existe el riesgo que cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos pues pueda definitivamente plantear una acción de ese tipo. Sin embargo, me parece que existe también jurisprudencia que puede servir para guiar, digamos, lo que es propiamente el proyecto, en tanto no vaya a afectar. Hay parámetros que se han establecido que no sea, digamos, de un nivel en donde las personas pues vayan a quedar con sus ingresos muy disminuidos. Aquí me parece que es a partir de los 3 millones donde comienzan a tener una contribución especial. Hay una proporcionalidad en cuanto a esa contribución especial. Nosotros incluso el año pasado habíamos planteado 2 proyectos específicamente, uno en lo que tiene que ver con el Fondo de Pensiones del Poder Judicial, que nos preocupa mucho, ya que existe un estudio también que establece que a partir del año 2027 podría estar en riesgo de caerse y tener que pasar a ser cubierto por el presupuesto nacional. Y otro proyecto que más o menos de manera, en algunos de estos temas también los tocaba. El nuestro planteaba que era a partir de los 2.300.000, donde comenzaba a tener una contribución especial de un 15%. Garantizarnos de que no vayan a tratar de algunas personas de plantear un recurso de esos, pues blindarlo de manera absoluta en un país como el nuestro es imposible. Sin embargo, me parece que estableciéndolo desde un nivel de ingreso como esos, ya sea 3 millones, 2 millones y medio, pues creo que en alguna medida pues va por lo menos a ser más difícil de que pueda prosperar un recurso de este tipo, porque por otro lado lo que hoy existe me parece es un tema que va más allá de cualquier razonabilidad, como puede ser un aumento de un 30%. Y de hecho, estando aquí don Antonio, hay que reconocerle que cuando ellos estuvieron en la Asamblea Legislativa hace 20 años, ellos reformaron estas pensiones para los diputados, incluyéndose que a partir, creo, ¿verdad?, de esa legislatura… derogamos. La derogaron, ya ustedes… ¿Cómo se llegó? ¿En qué contexto llegamos a aprobar una cosa de esta magnitud? ¿Cuál era el contexto, don Antonio? Usted, bueno, hace 20 años promueve, pero hace años, ¿cuál era el contexto para haber aprobado esto y verlo como
normal, es decir, ver que aumentaran así, cosa que ustedes derogan luego y demás. Pero nosotros la derogamos, al contrario, en el año 95, yo era presidente de la Asamblea, derogamos la ley de pensiones de los diputados, incluyéndonos los que ya estábamos en ese momento, los que estábamos ya en el periodo 94-98, salvo los que ya estaban pensionados. De los que ya estábamos ahí, que ya tenían pensión, obviamente no se les iba a quitar, pero los que estábamos ejerciendo ya estábamos excluidos de esa ley. Entonces la ley más bien se derogó. Lo sorprendente es la cantidad de beneficios anteriores a la derogatoria de la ley que siguieron creciendo con esos aumentos y con las pensiones vitalicias para los hijos, que es uno de los rubros que se debe de cambiar para que sea para los hijos que tengan algunos problemas de discapacidad, pero no para todos los hijos de en este de momento los son diputados. heredadas como si… Sí, así está. Pero quería agregarle un concepto a lo que estaba diciendo don Rafael a la pregunta de doña Julieta, en el sentido de que retroactividad no habría si se establece un impuesto, porque los impuestos La pueden tasa. cambiar, ¿verdad? Lo que hay que tener cuidado ahí es que no se vaya a considerar que la tasa sea confiscatoria, y si se considera confiscatoria, sí sería inconstitucional. O sea, que el impuesto es tan grande o tan alto que lo que constituye es una forma de confiscarle a la persona su pensión. Eso sí lo haría inconstitucional. Y para los nuevos, ha habido muchas sentencias de la sala que han discutido a partir de cuándo rigen. La última que yo conozco, pueden haber otras después de esa, establecía un periodo de 18 meses. O sea, los que se iban a pensionar en los siguientes 18 meses, en algún momento se discutió de 24 meses. O sea, las personas que se pueden pensionar en los 18 meses siguientes a la promulgación de la ley, lo hacen con las regulaciones anteriores. Y los que pasen de esa fecha entran ya con la nueva legislación. Estos temas y al generar esto, sabemos que muchas de las personas que se ven beneficiadas con esto son compañeros de ustedes, supongo que el mismo partido, personas que han estado ahí. ¿No han generado algún tipo de descontento a lo interno de los partidos, de gente cercana a ustedes o gente que conoce a otros? Porque cuando vimos muchas de las listas que presentaba el gobierno, hay gente que uno ha visto en función pública y que tal vez podrían presionar de alguna manera, don Rafael. Bueno, personalmente no he recibido ningún tipo de presión, ninguna llamada, y si así fuera, pues no sería el recibo. Yo creo que esto es un tema que el país claramente hoy está muy preocupado, todos los costarricenses, en la forma en que los recursos públicos se utilizan, y si bien es cierto, se pudo haber dado en un pasado una ley como estas, me parece que no es ya posible continuar con ese tipo de, me parece a mí, de privilegios que tienen que reformarse. No lo he recibido, y si así fuera, pues tampoco influiría en una decisión que creo que tenemos que tomar, me parece. Esto va de la mano, don Antonio, con un tema también de ahorro, pero también hay otros temas más importantes, y uno de los estandartes en este tema o en el tema del Ministerio de Hacienda es el tema del fraude fiscal, que podría estarse hablando que en temas de evasión es mucho más de lo que estamos percibiendo ahorita de déficit. ¿Qué otras estrategias o qué otros mecanismos vamos a empezar a implementar desde la Asamblea Legislativa para también aprobar este proyecto que definitivamente ahorraría más que 20.000 millones de colones? Es decir, no es que esto no se tenga que hacer, sino que también pueda haber otros proyectos. Pero este tema de las pensiones no hay que verlo solo como un tema de ahorro, también hay que verlo como un tema de justicia social, porque no es posible que haya un pensionado que recibe 18 millones de colones al mes y tenemos a los que están en la Caja Costarricense del Seguro Social con condiciones abismalmente diferentes. Y este es un tema de justicia social. Todos somos costarricenses, todos merecemos tener un trato igual, y no puede ser que exista este tipo de discriminaciones. Sobre fraude fiscal, que ya tuvimos una oportunidad de discutir y de conversar sobre el tema aquí, a instancias de don Rafael Ortiz, como nuevo presidente de la Asamblea, se dio un acercamiento con el ministro de Hacienda y elaboramos un cronograma de aprobación de proyectos. El tema de fraude fiscal ha avanzado muchísimo. Ahora tenemos en estudio una segunda contrapropuesta del Ministerio de Hacienda a lo que fue la propuesta que hicimos los partidos políticos, y estamos para estudiarla la próxima semana. Yo creo que hemos avanzado tal vez un 85% ya en la versión final. Claro, como dice la expresión, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Hay algunos puntos que quedan por resolver. Ya se resolvió el punto más importante para nosotros, que era que no se diera el cobro administrativo. Aquí lo discutimos en un programa anterior. A mí me parece que es una violación al derecho de la defensa, a la garantía procesal de las personas. Ya el Ministerio de Hacienda aceptó ese tema, y ahora nos quedan algunas discusiones menores, pero en materia fiscal nada es menor, ¿verdad?
que es lo que no nos ha hecho cerrar una versión final de proyecto. Pero yo esperaría que en cuestión de 2 semanas, a más tardar, pudiéramos tener ya un acuerdo concreto con Hacienda y el proyecto de fraude fiscal se apruebe. Y ya está listo para aprobarse en el primer lugar del orden del día. Don Rafa puede también comentar sobre eso, la ley de contrabando, que fue el primer compromiso que suscribimos con el Ministerio de Hacienda, que fue sacar la ley de contrabando, que estaba en una comisión que yo presido, que es la de Seguridad y Narcotráfico, y ese ya se encuentra en el primer lugar del orden del día. Y don Rafa podría tal vez ver qué previsiones hay de que podamos llegar a conocerlo ya. Efectivamente, en la agenda que se trató de armar desde hace un par de meses, uno de los proyectos que se logró consensuar con todas las bancadas para ubicarlo casualmente en primer lugar es este proyecto de contrabando que tiene en realidad son un proyecto más amplio y uno que se refiere específicamente a un artículo. No sé si nos dará tiempo de terminar de verlo. Yo esperaría que podamos hacerlo la próxima semana. Está pendiente de votarse el tema del reglamento, que ojalá lo podamos hacer antes de que termine estas ordinarias y poder quizás darle primer debate a lo del contrabando antes de que termine el mes de julio. Esperaría que el Ministerio de la Presidencia, la Presidencia de la República, si no fuera así, lo convoque ahora en ordinarias cuando comience las mismas en el mes de agosto. Tenemos a don Alfredo Hasbun, viceministro de Trabajo, ya por acá, a quien quisiera hacerle una consulta muy puntual. Hablaba el ministro de Trabajo de la posibilidad de, porque parece que en este tema encontramos que hay consenso, Julieta, es decir, hay consenso entre todos los sectores, pero viene un tema todavía que es más delicado y que decía don Víctor, al que hay que entrarle, como es el tema del Poder Judicial, el tema del magisterio. ¿Se tiene calendarizado para cuándo se le va a entrar a esos sistemas de pensiones que podrían tener cierto riesgo y podrían afectarnos el presupuesto nacional? Buenos días. Muy buenos días. Sí, bueno, nosotros, nuestra urgencia primero era generar este proyecto de ley que ya se está presentando, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa. Y en segunda instancia, pues vamos a revisar los 2 proyectos que existen, al menos 2 proyectos y algunas otras ideas que hay por ahí con respecto al Poder Judicial. De momento nosotros no tenemos planteada ninguna reforma a la vista con respecto al tema de Magisterio Nacional, porque considerando que Magisterio fue, digamos, reformado profundamente hace 20 años, más bien lo que nosotros estamos haciendo con los demás regímenes que paga directamente el Ministerio de Hacienda es asimilando la reforma de hace 20 años para el resto de regímenes, o sea, la reforma del magisterio llevándola a los demás regímenes. Entonces, digamos, en este caso no se tiene previsto, y además sobre todo porque todos los educadores que ingresaron a servicio en los últimos 23 años ya son, digamos, ya no los tiene que pagar directamente el gobierno, sino más bien la Junta de Pensiones con su propio régimen. Don Alfredo, y bueno, don Antonio y don Rafael, yo tengo 2 consultas. Una para don Alfredo sobre el tema de la otra parte que consiste el proyecto, que se trata de los futuros 1.700 pensionados bajo estos regímenes, que se cambiaría su edad de retiro de los 55 a los 60 y que sería progresivo. Quisiera tal vez que me explique en qué consiste eso, y también para aprovechar, porque tenemos poco tiempo, a don Rafael y a don Antonio, ¿cómo está el sistema de pensiones, los diferentes sistemas de pensiones en nuestro país? Decía don Antonio lo de la justicia social, ¿verdad? Que el tema de pensiones en la caja es muy distinto, hay una diferencia abismal con respecto a las de que tienen al cargo el presupuesto. Entonces, hay que analizar diferentes sistemas de pensiones, ya lo decía don Rafael ahora al inicio, como el sistema judicial, ¿verdad? Entonces, esas 2 consultas, porque tenemos poco tiempo, don Alfredo. Sí, con respecto, digamos, a las personas que faltan de salir, hay que hacer una aclaración. Los 60 años de retiro están establecidos desde la última reforma que se le hizo a estos regímenes, que es en el año 92, la ley 73C2. Sin embargo, en ese momento se establecen 60 años de retiro, pero seguido se le incluye un transitorio por el cual se rebaja la edad de retiro a 55 años y el transitorio se volvió eterno. Entonces, digamos que hizo… No se cumple. En la práctica, digamos, por un lado se dispone 60 años y por otro lado se deja sin efecto. Nosotros lo que estamos haciendo es, por una gradualidad, llevarlo a los 60 años que ya la ley establece. O sea, la ley, el artículo 4, desde hace 23 años establece eso.
Entonces nosotros iremos llevando año con año esa la propuesta hasta completar los 60 que ya la ley de por sí establece, ¿verdad? Y bueno, con respecto al tema de justicia social, sí, nosotros creemos que eso es una de las motivaciones principales de este proyecto. Consideramos que así como, o sea, que no tiene ningún sentido y que este país, o sea, está totalmente fuera de lógica pagar pensiones de casi 17 millones como la que se ¿Cuántas está pagando. pensiones hay en estos regímenes con cargo al presupuesto digamos, de esos montos? Pensiones así multimillonarias hay aproximadamente 170, entre 170 y 200. Que el gobierno había publicado, además, Sí, con sí, nombres sí, y sí, apellidos. sí, sí. ¿Multimillonaria sería a partir de qué monto? Digamos, a las que se les va a aplicar el tope, que viene siendo de Después de los 3 millones. De 3 millones y medio, sí, exactamente. 3 millones. Sí. Pero a la vez hay muchísimos pensionados y pensionadas de la Dirección de Pensiones que tienen pensiones de 110,000 colones. O sea, apenas un poquito para arriba de la pensión básica, digamos, no contributiva de la caja. Entonces, sí realmente uno ve un tremendo desequilibrio y una tremenda injusticia en el tema de las pensiones. Se pensaba que solo en el Poder Judicial o se pensaba que eran algunos otros regímenes los que tenían estos beneficios, no, hasta que se pone el dedo, digamos, nuevamente en la llaga con estos montos es que se da cuenta uno que había más. Yo quisiera reiterarle una pregunta a don Antonio porque ahora como que nos confundimos. No era el momento en el contexto cuando ustedes hacen la reforma, sino cuando se aprueban estos beneficios. ¿Cuál pudo haber sido el contexto que existía? Yo sé que usted no estaba ni en la asamblea ni mucho menos, pero ¿qué contexto había en la política de ese entonces para considerar que esto estaba bueno, hacerle una ley y además como si nada pasara? ¿Cuál era el contexto que para había? considerar que tenía que hacerse un aumento del 30%, don Antonio. Sí, ¿no? es injustificable, ¿verdad? Pareciera que no encuentra uno lógica. Además de eso, hay otras razones también que uno debería pensar que no son bien vistas. El hecho de que fuera un plazo de 10 años, quienes hubieran estado, quienes fueron diputados y tenían 10 años de contribuir con el sistema de pensiones, podían pensionarse con esa ley, ¿verdad? Y con esos beneficios. Entonces, definitivamente era un beneficio odioso y discriminatorio el que se dio. Ver el contexto realmente no conozco, habría que revisar las actas de la Asamblea Legislativa. No había sala constitucional en ese momento, el control de constitucionalidad lo ejercía la Corte Plena, no la sala constitucional. Entonces, algunas de estas cosas se fueron dando por medio de normas presupuestarias, que en su momento fueron dando beneficios. Entonces, hubo una gran anarquía en la forma en que se fue manejando el sistema. El hecho ya no solo la de los diputados, sino de que se incluyera los años de servicio, de trabajo en el servicio exterior, para que las personas pudieran beneficiarse con el sueldo devengado como embajador, mientras que el sueldo de embajador paga renta con condiciones distintas, lo cual es irónico. El embajador recibe un salario, pero lo que paga de renta se calcula diferente, porque se asume que hay un costo de mantenimiento fuera del país, una diferencia cambiaria, etcétera. Pero para la pensión sí operaba el tope del sueldo del embajador. Entonces, hay una gran cantidad de temas que se manejaron incorrectamente, no solo el de diputados, y no digo esto para defender lo de los diputados, sino para aumentar la preocupación que debemos de tener como sociedad. Una convención colectiva a gran escala, don Rafa, no, eso. Yo creo que quizás es resabio de una cultura política en donde, y tal vez aquí lo voy a decir más en alajuelense, me parece que como hablamos más claro, yo creo que ahí sencillamente pues se tenía una cultura política en donde se creía que había como un derecho a poder arrogarse esos beneficios. Creo que probablemente también, aparte de lo que bien señala don Antonio en cuanto a la no existencia de una sala constitucional, lo hacía la Corte Plena, en donde prácticamente nada se declaraba. Yo creo que muy pocas cosas fueron declaradas inconstitucionales. Requería 2/3 partes de los votos. Había una presunción de constitucionalidad de las leyes. Exacto. Y creo que también hay algo que hoy es muy distinto. La manera en que los medios de comunicación ejercen su fiscalización, el detalle en donde se involucran, digamos, todas las redes sociales, en fin, el control que ejerce la ciudadanía sobre los actos ha cambiado muchísimo. Antes probablemente lo que existían eran, hace 30 años, un par de periódicos, el periodismo era muy diferente y en eso yo creo ha jugado un papel muy importante. Nada más quiero decirle al señor viceministro, el tema del Poder Judicial un poco se ha retrasado porque ellos tienen el Poder Judicial cada 2 años debe hacer un estudio
sobre en sí, sobre la parte económica del régimen actuarial. Y no se pudo hacer hace 1 año, 2 años, porque la entidad que estaba a cargo de eso fueron descalificados porque no estaban aquí inscritos. Lo hemos conversado con la señora presidenta de la Corte. Hay un proyecto que ellos han presentado, está el que presentamos el año pasado, que lo hemos conversado con los compañeros. Me parece que ahora van a terminar ellos de hacer este estudio actuarial durante los próximos meses, según nos lo indicó la señora presidenta de la Corte. Y después de ahí ya se entraría y ahí entraríamos a ver eso. La idea, lo nuestro sí era un poquito más duro, en el que establecíamos como edad de retiro de 65 años. Hay una realidad que tenemos que ver. Nuestra generación, los que nacimos en los 50s y 60s, en esa época hubo una explosión demográfica. Vamos a tener hoy en día la expectativa de vida se está invirtiendo. Sí. Vivimos 80 años o más y creo que las personas hoy en día, con las condiciones de salud que hay, pueden trabajar más tiempo. Eso de pensiones juveniles, yo tengo estimables compañeros que se graduaron conmigo que en la Corte por trabajar 30 años a los 50, 52, 53 años, estando enteros, pues se pueden pensionar. Y yo creo que eso es un tema que debe verse. Estoy de acuerdo con los 60 años. Yo, al menos, si una persona no tiene una discapacidad, me parece que estamos en capacidad de ponerle un poquito más. Eso está pasando en muchos países en el mundo. Y muchos países además están yéndose a la borda con este tema. Muchísimas gracias a ustedes tres por acompañarnos, don Alfredo, viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbun, don Antonio Álvarez, diputado del Partido de Liberación Nacional, y a don Rafael Ortiz, diputado del Partido Unido